Bueno, pues hola, otra vez. Estoy aquí. Me quedé con ganas de seguir contándoles un poquito más acerca de figuras literarias, pero luego dije, bueno, ¿qué tal si mejor aterrizamos en un libro que tiene muchas figuras literarias? Y además, de paso, les cuento cómo es que se escribió este libro. Vamos a hablar hoy de Todos somos magos. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Este libro me lo publicó la editorial Edelvives y bueno, fue para mí un gran gozo porque la editorial Edelvives era una editorial que yo admiraba. Desde que la editorial empezó a vender sus libros aquí en México, yo compraba los libros que la editorial sacaba, los libros que estaban al alcance de mi presupuesto y por supuesto los libros que llegaban a México. Entonces yo tenía una gran colección de libros de la editorial Edelvives. Y tuve la suerte, el gusto, el gozo, de hecho, de ser la primera autora mexicana que publica la editorial Edelvives en su género libro-álbum, junto con el ilustrador Ángel Campos, también mexicano. Los dos tenemos el gozo de haber participado en esta primera edición de un libro en Edelvives por parte de el equipo de México. Entonces muy orgullosos mexicanos participando en la editorial Edelvives porque sabemos que es una editorial pues que lleva los libros muy muy lejos. Les cuento, les quiero contar primero, antes de hablarles de las figuras literarias, les quiero contar primero de la gestación de este libro. Y para ello pues voy a mostrarles algunas imágenes que están aquí dentro, porque las imágenes son muy importantes, ¿sí? ¿Alcanzan a ver? Las imágenes son muy importantes para que comprendan la gestación de este libro. ¿Sí? Vean algunas de las imágenes, solo algunas de las imágenes. Ángel es un extraordinario ilustrador, trabajó muchísimas horas con estas ilustraciones, pero fíjense cómo son curiosos los caminos de los libros. Les voy a contar. Resulta que yo conocí a Ángel gracias a un amigo editor, Ariel. Ariel me dijo un día, en una fil concretamente, me dijo, te quiero presentar a un ilustrador que está trabajando una obra maravillosa. Te lo quiero presentar porque yo estoy seguro de que ustedes dos van a poder hacer algo juntos, algo muy grande. Y sí, dicho y hecho, aprovechó a Ariel en aquella fil para presentarme a Ángel. Cuando lo conocí, Ángel me mostró unos dibujos que me dejaron impactada. Eran unos dibujos entrañables. Y cómo me hubiera gustado a mí también dibujar aquello, pero bueno, a mí se me da la palabra y a Ángel se le da el color, el dibujo y las formas. Por supuesto que inmediatamente hicimos una especie de clic, porque pues cada quien tenía a lo mejor lo que al otro le hacía falta. Y, y lo más maravilloso es que a Ángel le hacía falta una historia para sus ilustraciones. Y me estaba buscando, por medio de Ariel, me estaba buscando porque había trabajado con esas ilustraciones muchos años. Eran las ilustraciones para un libro de Gabriela Mistral, La cajita de Olinalá. Y había llevado ya el libro completamente armado con los poemas de La cajita de Olinalá a una editorial y con las ilustraciones alusivas a la cajita de Olinalá. Los había llevado a una editorial y pues le habían dicho que no, que, que no, que la poesía en estos momentos no, que querían cuentos. Ah, ¿Quién sabe qué editorial habrá dicho eso? Porque no me dijo qué editorial. No importa, no importa mucho. Lo que sí importa es escuchar esa voz de las editoriales que dicen, no queremos cuentos. Perdón, no queremos poesía, queremos cuentos. Es un poco triste. Es un poco triste que una editorial diga, no queremos poesía, queremos cuentos. No estoy juzgando a la editorial, probablemente es que no venden poesía, venden cuentos, porque obviamente la editorial tiene que sobrevivir y sobrevive a partir de vender lo que se vende. Y esto me llevó a pensar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se vende la poesía? Y menos para niños y para jóvenes, puesto que estábamos hablando de literatura para jóvenes. Y cuando Ángel pues me presenta este maravilloso proyecto pictórico rechazado por una editorial y me dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo las ilustraciones, pero no quiero que estas ilustraciones mueran en el olvido. Ah, ¿Podrías hacer un cuento con estas ilustraciones? Fue para mí un gran reto porque las historias no nacen así. Bueno,
Nunca sabe uno cómo nace una historia, todas las historias tienen su manera de nacer, pero esta particularmente tuvo una manera de nacer muy especial y fue que lo que nació primero fueron las ilustraciones. Estas maravillosas ilustraciones de Todos Somos Magos, que estuvo trabajando seguramente con muchísimo cariño Ángel, aquí les muestro otra, durante muchas horas, seguramente le entregó horas de sueño, llegaron a mi poder para que yo viera en ellas un cuento. Y bueno, en ese entonces vivía en mi casa mi hija Yoli y estaba mi hija Yoli embarazada de su primer bebé, bueno, su único bebé hasta ahorita, su único hijo, embarazada de Noah. Y estaba ella con su pancita gorda, gorda, como una semilla a punto de reventar. Y fue justamente en esos momentos cuando Ángel me envió por correo, porque Ángel vive en México, yo vivo en Guadalajara. Ángel me envió por correo las ilustraciones, le pedí que me las enviara sin el texto, yo imprimí las ilustraciones y las coloqué en el piso. Coloqué todas las ilustraciones que él le había dibujado en el piso y comencé a mirarlas. Y les pedí una historia. Les pedí que me narraran su historia, es decir, si habían sido rechazadas de alguna manera como poesía, les pedí que fueran un cuento, pero les prometí que en honor a Gabriela Mistral y a la cajita de Olinalá, aquel cuento que naciera sería un cuento poético. Yo no podía ir en contra de la esencia y el origen de aquellas ilustraciones. Y gracias a esa promesa que hice en mi interior a la hora de mirar y de contemplar lo que había ilustrado Ángel Campos, gracias a eso, las ilustraciones comenzaron a contarme una historia. Es decir, empecé a ver que podían tener una secuencia muy diferente a la secuencia original del libro que había diseñado Ángel para la cajita de Olinalá. Pensé que a lo mejor también había ahí una constante, y sí, en efecto, la constante era la cajita de Olinalá. Y como yo tengo en mi interior la certeza de que los libros son cofres de papel donde se guardan los sueños, entonces yo pensé que esa cajita de Olinalá eran esos cofrecillos de papel para guardar los sueños. Y bueno, a partir de ese momento en que yo vi la cajita de Olinalá como un cofrecillo de papel y yo empecé a ver todas las ilustraciones como una secuencia y empecé a escuchar lo que las ilustraciones querían contar desde una voz que aún no se les había dado, cuando permití que toda esa magia sucediera, nació, lo primero, el título, Todos somos magos. Y a partir del título se me dio la historia. Y la historia realmente yo se la agradezco a la inspiración, al gran magma que inspira de repente a los escritores, a ese magma invisible que está ahí al alcance de todos y que solamente cuando nos ponemos a su servicio, Él se nos brinda. Es decir, la poesía no está para servirnos, sino que nosotros estamos para servirla. Cuando yo me puse en ese plan de servir a la poesía, de servir a la literatura, de entregar algo que no quisiera yo entregar, sino que llegara a través de mí, bueno, pues la historia nació. Y es una historia que, aunque cuenta un cuento, también es enteramente un poema. No se los cuento ahorita, espero que luego vayan por él, pues vayan a conseguirlo porque es un gran libro. Pero lo que les voy a contar es que una vez que yo escribí la historia, se la mandé a Ángel y Ángel se sorprendió porque me dijo, wow, o sea, de alguna manera estás contando algo que está en mi corazón también. Entonces fue un encuentro de sentidos y con esa historia es con lo que fuimos a Editorial Edelvives. Es decir, ya con ese libro Todos Somos Magos, construido a partir de las ilustraciones y de lo que yo escribí, del poema en forma de cuento o del cuento en forma de poema que yo escribí, cuando llegamos a Edelvives,
fue como si hubiera una alfombra roja para nosotros porque el director inmediatamente nos recibió, le encantó el libro, y bueno, no hubo ninguna traba para su publicación. Fue algo verdaderamente mágico, ya circula por ahí. ah, Ojalá puedan disfrutarlo ustedes. Muchos de los lectores ya se han puesto en contacto, en comunicación, y nos han dicho que es un libro que les ha dado mucha magia a su vida, porque precisamente trata de la magia, de que todos somos magos, trata de cómo debemos cuidar nuestro cerebro, de que no penetre a nuestra mente, a nuestra imaginación, no penetre en aquellas cosas que pueden hacernos daño. Habla de que todo lo que está en nuestra cabeza es muy poderoso. Habla de ese gran poder que tenemos en el interior y que puede ser en el momento en que es decretado, en que es dicho, en que es convertido en palabra, en verso, en poema y es lanzado al mundo, puede entonces convertir los sueños en realidad. Y bueno, no quisiera irme ni cerrar esta pequeña cápsula sin leerles un poquito de lo que es Todos somos magos. Y solamente las primeras palabras. Había una vez, en un país no tan lejano, ni hace tanto tiempo, un joven mago. Era mago porque sabía que la magia está más cerca de lo que uno puede imaginar. Él comprendía que cuando piensas fervientemente en algo, esto puede salir volando desde el interior y que tu cabeza contiene todos los secretos del universo. Dentro de ella están todos los mundos posibles y eso es magia. Por ello, este joven mago cuidaba muy bien su cabeza, la protegía del frío, del sol y de otros contratiempos. La cuidaba bien porque la cabeza guarda los sueños. Y con este primer párrafo, pues yo les voy a hablar de figuras literarias, porque en eso estábamos, en las figuras literarias, antes de grabar este video. Como ustedes ven, estamos utilizando la cabeza como un contenedor de sueños. Entonces, ahí está una figura literaria, porque una cabeza está pasando a otro reino, al reino de ser un contenedor de sueños. Todos los pensamientos que están dentro de un cerebro están pasando a ser sueños y están pasando a ser posibilidades, de manera que esto que nosotros decimos cuidar en nuestra cabeza, cuando dice el mago, cuando dice, y este mago cuidaba muy bien su cabeza del frío, aquí tenemos otra figura literaria, porque cuidar la cabeza del frío puede ser cuidar la cabeza de los pensamientos o cuidar directamente los pensamientos de la frialdad, o decía, o del sol, cuidar nuestra cabeza de la ira o de otros contratiempos. Es decir, que cuidemos nuestros pensamientos. Y ahí está una figura literaria. Ahí están los dos reinos por los que transitamos gracias a las figuras literarias. Y bueno, pues esta es una cápsula chiquitita que quise añadir después de la cápsula de figuras literarias porque me quedé con ganas de compartirles más. Y bueno, aquí la tienen. Un abrazo y síganos para que estén al pendiente de lo que subimos. Y a ver si pueden conseguir Todos Somos Magos, que es un libro, bueno, ¿qué les digo yo si soy su madre? ¿Qué les digo yo si soy su madre? Pues que es un libro que quiero con todo mi corazón.